El presente periodo presidencial de Iván Duque, ¿qué no nos ha hecho cuestionarnos este señor? El que nos hace un llamado a nosotros ciudadanos. Porque esa Colombia con P mayúscula es la que necesitamos. El mismo que le manda recados de su propio presi al príncipe de España. Le mandó muchas saludos, su gran amigo, el presidente Uribe. ¿Deberíamos entonces llamar a Iván Duque su presidente? Lo quiere mucho y también sabe que le mandó sus saludos, su presidente Pastrana. Y tranquilos, que si Iván Duque renuncia a su presidencia o es revocado de esta, igual tiene una carrera brillante como bailarín profesional. ¿Cierto? Sin más chistes sobre nuestro queridísimo Duque, debemos pasar a los hechos que lo han comprometido a estar en el ojo del huracán. Porque no me malentiendan, este señor se la pasa ahí metido, partiendo desde el abuso militar y policial, como lo hemos visto en estas últimas protestas. De acuerdo con varias ONG de derechos humanos, entre ellas Defender la Libertad, Asunto de Todas, hasta ayer 1 de mayo, al corte de las 9:30 de la noche, se habían reportado 5 personas muertas en casos presuntamente asociados a las movilizaciones de esta semana, 56 heridos por acciones de la policía, 111 detenidos, la mayoría en Barranquilla y Bogotá, con procedimientos supuestamente arbitrarios, y 126 denuncias por abusos de poder y violencia policial. Pasando por problemáticas sociales como el hecho de que no quiere judicializar estas queridísimas águilas negras. La policía también se refirió a este panfleto en que se amenaza a periodistas, líderes sociales y políticos, entre ellos la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y dudó de su existencia. Y no se ha terminado aún el análisis del panfleto. Aparentemente aparece como apócrifo, habida cuenta que esta organización que se registra allí no es conocida en Colombia, no ha sido registrada. Que matan a nuestros líderes sociales. Alrededor de 80.000 manifestantes en 40 ciudades de Colombia y en una 100 del exterior salieron ayer a las calles para apoyar a los verdaderos líderes del pueblo, llamados también líderes sociales, quienes sin tener renombre nacional fueron visibilizados por la gente del común que está horrorizada con la matanza continua de voceros de sus comunidades. El presidente Iván Duque, quien no estaba decidido a unirse públicamente a las marchas, salió a las calles de Cartagena para encontrarse con otros manifestantes. ¡La vida se respeta! ¡La vida es sagrada! Sin embargo, su presencia no fue bien recibida por el público. Y cómo no, terminando con esta joyita o esta cereza del pastel que fue la reforma tributaria que le daba por la cabeza a todo el mundo. Mejor dicho, este gobierno Iván Duque se ha caracterizado por la violencia. La pregunta es, ¿quién nos protege la violencia? Y sí, se supone que las fuerzas militares y las fuerzas policiales están para protegernos. Pero en estos últimos días y en estas últimas semanas de paro, Duque ha demostrado todo lo contrario. Las fuerzas militares sirven para... Hora después, 2 horas después, 3 horas después. Puedes hacerlo de una vez, se me terminaron los carteles. Díganme ustedes, ¿para qué creen que sirven? Porque yo sinceramente no sé. Por eso es importante preguntarse, ¿cómo se percibe la política de defensa en el gobierno Duque? Un gobierno que todos sabemos que ha sido un catalizador de violencia en todo el país. ¿Y qué mejor forma de materializar, de entender un poco más esta política de defensa de Duque, si no es que hablando de uno de los operativos más famosos que ha tenido, uno catalogado como exitoso? Y este hecho inicia a finales de agosto de 2019, donde el gobierno oficialmente dictamina que ha bombardeado un campamento guerrillero. Por un chip satelital implantado en una cámara de video, las Fuerzas Armadas se lograron ubicar el campamento del disidente de las FARC conocido como El Cucho, en zona rural de San Vicente del Caguán, y por eso determinaron que ese era el lugar a bombardear. En este operativo se le dio muerte a Rogelio Bolívar, alias Gildardo Cucho, y a 13 de sus seguidores. Sí, ese mismo que tuvo en 1995 el proceso 8000, ese mismito.
Lo que el gobierno obvió y después se supo a finales de noviembre era que en ese operativo había menores de edad. Fueron más de 8 niños los que murieron en el bombardeo militar, según lo afirman quienes viven en este corredor biológico, ubicado entre la Macarena, Meta y las sabanas del Yarí, en Caquetá. Y lo expuso el senador Roy Barreras en la plenaria que tuvo en el Congreso en noviembre de 2019. Usted no ha contestado por qué le ocultó a Colombia que habían muerto 7 niños en ese bombardeo, o no lo sabía. Se enteró hoy con mi informe, usted sí lo sabía y por eso consultó a abogados y no le ha dicho a los colombianos por qué ocultó la información, aun cuando fuera cierta la aberración de suponer que una niña de 12 años portaba fusiles y por tanto era una criminal y merecía ser bombardeada. Usted no podía ocultar eso, pero además eso también es un adefesio. Me preguntaba alguien afuera si una niña de 12 años era un civil. Usted dirá que no, era una niña y los otros 6 también eran niños. Y es que déjenme decirles, esta segunda moción de censura del ministro Botero, o bueno, exministro Botero, no era cualquier cosa, porque hace rato varios sectores de la política colombiana se habían dado cuenta que las medidas que tomaba este violaban completamente los derechos humanos. Y cuando este se presentó enfrente del Congreso y dio su declaración, lo que dijo era que sí, que efectivamente sí habían dado muerte a menores de edad, pero que en el momento de la operación estos no tenían ni idea de esto. Y vale citar lo que dijo exactamente este ministro Botero en esta plenaria. Abro comillas. Cuando esta operación se hizo, no se sabía de la presencia de menores. Se revisó clarísimamente la legislación. Los abogados conceptuaron posiblemente que el señor Gildardo Cucho era una amenaza para la seguridad nacional y que como tal se podía bombardear el sitio. Hágame el favor. Sinceramente, es que este operativo pudo dar muerte a un jefe de la guerrilla. Pero este operativo no tiene absolutamente nada de heroico y nada que reconocer porque le dio muerte a menores de edad. A partir de este tipo de medidas de seguridad del gobierno, nace en nosotras el interés por entender cómo es que esta decisión política logró reforzar una imagen de incompetente a la administración de Iván Duque. Para nosotras, es posible que el actor político en cuanto a defensa de este gobierno esté siendo deslegitimado por los reclamos constantes que hace la oposición en su discurso. La pregunta entonces es, ¿cómo a partir del discurso de la oposición se hace visible la deslegitimación ciudadana al gobierno de Iván Duque? Darle una respuesta a eso nos permitiría entender qué tipo de medidas están siendo utilizadas para justificar actos atroces como el asesinato de niños. Sin embargo, aquí les vamos a mostrar cómo sistematizamos toda la información para que no crean que es pura palabrería. En primer lugar, definamos algunos conceptos. La oposición va a ser entendida como una diferencia irreconciliable en la visión y pensamiento a la hora de implementar políticas. Así las cosas, nos dedicamos a analizar el discurso de los siguientes personajes de oposición: Gustavo Petro, Gustavo Bolívar, Ángela Robledo, Inti Asprilla, Griselda Lobo, Roy Barreras, Angélica Lozano, Catherine Miranda, Wilson Arias, Antonio Sanguino. Estos senadores cuentan con una de las mayores distancias en la línea ideológica con respecto al presidente Iván Duque. Fueron los que apoyaron la moción de censura en contra del exministro Botero e hicieron distintas menciones en Twitter, entrevistas o plenarias en el Senado para denunciar al gobierno y reclamar por estos actos atroces. Teniendo esto en mente, se rastreó el discurso de estos personajes haciendo referencia al suceso de los niños asesinados en Caquetá a partir de tweets, plenarias en el Senado o entrevistas. Lo anterior permitió sintetizar una serie de opiniones públicas en común hechos por los personajes mencionados anteriormente. Se preguntarán entonces, ¿cómo hicimos para sintetizar toda esta información? A través de la plataforma En Vivo reunimos una serie de 30 intervenciones hechas por estos 10 personajes en donde pudimos esbozar cuáles eran los principales términos con los que se referían a los sucesos. En este sentido, es posible analizar que a partir del suceso de bombardeos a niños en el Caquetá en el 2019, la oposición política colombiana tiene una perspectiva negativa en cuanto a la implementación de las políticas de defensa de la administración de Iván Duque. La oposición observa la política de defensa de Iván Duque en tónica de cuestionamiento. Lo condenan por promulgar violencia tanto física como estructural y de no respetar los derechos humanos. Todo lo que investigamos queda recopilado en la siguiente nube de palabras. Los gritos y manoteos entre la oposición, Centro Democrático y algunos representantes del partido de la U marcaron el punto más álgido del debate, que inició con las acusaciones al ministro Guillermo Botero. Ministro, un
ejército está para proteger a la población y hace uso desde distintos mecanismos, operaciones militares ofensivas que llegan incluso a dar de baja, por supuesto, en el marco completo de la legalidad. Ustedes se estarán preguntando, ¿para qué nos sirve investigar todas las embarradas de Duque? Como colombianos que votan, tenemos el derecho y el deber de saber en qué andan nuestros mandatarios, pero no todo el mundo tiene el tiempo de investigar discurso por discurso. Por eso, como futuras politólogas, aquí se los desmenuzamos, para que tengan algo que decir, para que hablen de política, para que luego no digan que de política no se debe hablar porque divide a la gente. Por algo estamos en paro. Esta investigación no pretende ser otra más que critica al gobierno de Duque. Como mostramos al principio, él se delata solito. Presidente, ¿qué opinión le merece el bombardeo en Caquetá? Presidente, el bombardeo, ¿qué pasó con eso? ¿De qué me habla, Diego? De lo de la moción de censura contra él. La moción de censura. El punto aquí es que la polarización política que estructural e históricamente ha habido en este país no nos debería impedir criticar nuestros gobiernos o hacer accounting ciudadano. Tranquilos que por reclamar los derechos que nos merecemos no nos vamos a volver Venezuela. Y no puede ser que esto se parezca a Venezuela. Muchísimo menos cuando se está hablando de reclamos por la vulneración de derechos humanos. El presidente Duque con sus políticas de seguridad, en conclusión, solo logra deslegitimar su posición frente al país. No necesitamos entonces a la oposición para darnos cuenta que Duque con sus acciones, con su política de seguridad y con todas las políticas que ha adoptado en su gobierno, la están barrando. Por ende, esto no se trata de una cuestión de ideología, esto no se trata de ser de derecha o de izquierda, esto se trata de una cuestión de derechos humanos. Se trata de entender que no podemos permitir que este gobierno y que los gobiernos que vengan perpetúen más la violencia en nuestro país, profundicen la desigualdad y la pobreza que ya existe y nos está matando en Colombia.